Buenos días, somos el equipo número 4 y vamos a hablar acerca de las estructuras terciaria y cuaternaria de las proteínas. Los expositores serán Ochoa Rodríguez Gisela Ariadna y Cebrero Salas Heidi. Y contaremos con un apoyo que será Sotelo Hernández Ángel Rubén. Estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas. La estructura terciaria es la disposición tridimensional de todos los átomos que constituyen a una proteína. Esta estructura terciaria también es la encargada de las propiedades biológicas de una proteína. La estructura cuaternaria es la estructura que adoptan las proteínas que constan de una o más cadenas polipeptídicas. Las proteínas se pueden clasificar también de dos maneras, que serían las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Las proteínas fibrosas presentan cadenas polipeptídicas dispuestas en largas hebras, y las proteínas globulares presentan cadenas polipeptídicas en forma globulares o esféricas. Ambas tienen diferencias tanto en su composición como en su función. Las proteínas fibrosas están constituidas mayormente por un solo tipo de proteínas de estructuras secundarias, y las proteínas globulares tienen varios tipos de estructuras secundarias. La función de las proteínas fibrosas es dar soporte, forma y protección extrema a los vertebrados, y las proteínas globulares son mayormente las enzimas y las proteínas reguladoras. Proteínas fibrosas están adaptadas a una función estructural. Un ejemplo claro de las proteínas fibrosas son la queratina, la fibroína de seda y el colágeno. Lo que tienen en común estas tres estructuras es que todas son insolubles en agua y también se les pueden conocer como hidrofóbicas. Algunas de sus características son en la estructura de alfa-queratina, es que son resistentes y son flexibles. En la fibroína de seda son suaves y flexibles, y en el colágeno tienen una fuerza de tensión grande y no tienen capacidad de estiramiento. Alfa-queratina. Las alfa-queratinas son proteínas que se encuentran presentes solamente en los vertebrados, y estas constituyen mayormente el cabello, las uñas, las pezuñas y gran parte de la piel. Estas también se pueden encontrar presentes en el citoesqueleto de los animales. Las alfa-queratinas cuentan con una hélice, que es la hélice alfa-dextrógira, que esta hélice no se encuentra solamente en las alfa-queratinas, sino que se pueden encontrar en muchas proteínas. Estas hélices pueden formar superhélices. Esto quiere decir que dos hebras de la alfa-queratina se enrollan entre sí, quedando su extremo amino del mismo lado, y de esta manera se puede formar el enrollamiento superhelicoidal. Como pueden ver, aquí se muestra el superenrollamiento de dos cadenas. Estas cadenas están constituidas mayormente por residuos aminoácidos hidrofóbicos, como pueden ser la alanina, valina, isoleucina, leucina, metionina y fenilalanina. Esta estructura se puede considerar como una estructura cuaternaria, ya que es un poco más compleja. Estas estructuras se pueden encontrar también en proteínas filamentosas y en proteínas musculares. El colágeno. El colágeno se encuentra en el tejido conjuntivo, por ejemplo, en los tendones, en los cartílagos, en la matriz orgánica de los huesos y en la córnea del ojo. Al igual que la queratina, el colágeno cuenta con una hélice, pero existen diferencias muy grandes entre ellas. La hélice del colágeno es una estructura secundaria única y es levógira, al contrario que la queratina. Este cuenta con 3 residuos aminoácidos por vuelta. El colágeno también es una estructura súper enrollada, pero cuenta con estructuras terciarias y cuaternarias. Tiene las 3 cadenas polipeptídicas separadas y también se les puede nombrar como cadenas alfa. Por ejemplo, lo pueden observar en el inciso C de la figura del lado izquierdo. La composición del colágeno.
Tiene aproximadamente un 35% de glicina, 11% de alanina y un 21% de prolina e hidroxiprolina. La secuencia de aminoácidos del colágeno es una repetición de un tripéptido que es de tipo glicina, prolina e hidroxiprolina. Estos generan estos últimos, que sería la prolina y la 4-hidroxiprolina, generan el giro de la hélice y el giro de la hélice es dextrogiro, que es opuesto a la hélice de la estructura secundaria única. La secuencia de aminoácidos que mencioné anteriormente y la estructura cuaternaria superhelicoidal del colágeno permite que exista un estrecho empaquetamiento de sus 3 polipéptidos. Este empaquetamiento de las 3 hélices alfa permite que la hélice tenga una gran fuerza de tensión, como ya había mencionado anteriormente. También el colágeno puede formar fibrillas y estas fibrillas son entramados supramoleculares y está constituido por la triple hélice del colágeno. Y al igual que el empaquetamiento, aporta una gran fuerza de tensión o diferentes grados de fuerza de tensión. Las moléculas de la cadena alfa del colágeno y las moléculas de estas fibrillas están enlazados mediante enlaces covalentes. Fibroína de seda. La fibroína de seda es una proteína que es producida por los insectos y las arañas. Esta cuenta con cadenas polipeptídicas que en su mayoría son conformaciones beta. La fibroína también es una proteína que es rica en residuos de alanina y de glicina. Esta cuenta con muchos enlaces débiles y permite que su estructura sea más estable. Esta proteína también cuenta con 2 características, que es que puede ser muy flexible y también es una estructura que no se puede estirar. Esto debido a que la conformación beta ya se encuentra muy extendida y su flexibilidad se debe a que cuenta con muchos enlaces débiles, como por ejemplo los enlaces de hidrógeno y las interacciones de Van der Waals. En las proteínas globulares, la diversidad estructural refleja la diversidad funcional. En las proteínas globulares, al igual que las proteínas fibrosas, en los segmentos de las cadenas polipeptídicas se apliegan unos sobre otros y de esta forma forman una estructura compacta, como se puede ver aquí en el ejemplo de la mioglobina. Este plegamiento le sirve a las proteínas para poder brindar una variedad de funciones biológicas. Un ejemplo de las proteínas globulares son las enzimas, las proteínas de transporte, proteínas motoras, las proteínas reguladoras y las inmunoglobinas. El siguiente tema es la mioglobina proporciona las primeras claves acerca de la complejidad de las estructuras proteicas globulares. En la década de 1950 se realizaban los primeros avances en la comprensión de la estructura tridimensional de las proteínas, en base a la difracción de rayos X con la mioglobina. La mioglobina y la hemoglobina tienen un grupo hemo que les otorga la función de fijar y distribuir el oxígeno. La mioglobina lo hace en los músculos de contracción y la hemoglobina lo hace en la sangre. La estructura terciaria de la mioglobina. El esqueleto polipeptídico de la molécula de mioglobina está formado por 8 segmentos relativamente rectos de hélice alfa, conectados por giros, algunos de los cuales son giros beta. En esta imagen se representan las hélices alfa como una especie de cilindros. Y aquí está, se empieza por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que está acá atrás, y 8, donde termina la estructura. Y aquí en medio está el grupo hemo. En esta imagen están 4 representaciones de la molécula de mioglobina. En la primera están las regiones con estructura secundaria, como lo son las hélices alfa, que son todas estas de aquí, son todas unidas entre ellas. Y en medio está el grupo hemo, igual que en las próximas 3.
todas representadas en color rojo. En la representación B se muestra el contorno de la superficie de la proteína. Esto nos ayuda para saber en qué lugares se puede enlazar otra molécula. En la representación C, que es casi exactamente igual que la A, están estas cosas en azul que son las cadenas laterales de los residuos hidrofóbicos, como lo son la leucina, la isoleucina, la valina y la fenilalanina. En la D se representan los átomos de la mioglobina, representados por su radio de Van der Waals. Y lo que está en gris son las hélices alfa, lo que está en azul son los residuos hidrofóbicos y lo que está en rojo aquí es el grupo hemo bien protegido. El análisis por rayos X reveló la posición precisa de cada uno de los grupos R en el espacio dentro de los límites de la cadena plegada. Los grupos R polares se encuentran en la parte externa de la molécula y son los que interactúan con el solvente, como este de aquí. Y los grupos R hidrofóbicos se encuentran en el interior de la proteína y son los que ayudan a que la molécula sea más compacta debido a que pueden asociarse, o sea, juntarse más estrechamente, formando un denso núcleo hidrofóbico, que es característico de las proteínas globulares. Se dice que la estabilidad de la proteína depende de las interacciones hidrofóbicas, ya que las interacciones débiles entre los grupos R de hidrofóbicos se refuerzan y potencian mutuamente, haciendo que las interacciones sean más fuertes y sea más difícil desestabilizar a la proteína. También algo que ocurre es que como la molécula es muy compacta, no contiene más que 4 moléculas de agua en su interior. Grupo hemo. En el caso de la mioglobina, el grupo hemo se encuentra en la hendidura de este. Y la accesibilidad al grupo, al disolvente, está muy restringida en el interior de esta bolsa, evitando que el grupo hemo se oxide. Esto es bueno porque si el grupo hemo se llegara a oxidar, la función va a cambiar. Como se puede ver aquí, este es el grupo hemo completo. Y tenemos un átomo central que es el hierro con una carga de 2 positivo y tiene 6 enlaces de coordinación. Tiene 4 enlaces en el plano y 2 perpendiculares al plano. Por un lado tenemos un residuo de histidina, este de aquí, y por el otro se encuentra abierto para que una molécula de oxígeno se fije, como lo es la función de la hemoglobina, que fija el oxígeno y lo distribuye. Pero si el disolvente se llega a encontrar con este grupo hemo, el hierro se va a oxidar y va a cambiar su forma su forma ferrosa a su forma férrica, siendo así que va a tener una carga más 3 y ya no va a poder fijar oxígeno. En esto relacionamos que si la estructura de nuestra proteína cambia, la función también lo hará. Las proteínas globulares tienen estructuras terciarias diversas. Para comprender una estructura tridimensional completa, necesitamos analizar sus patrones de plegamiento. Empezaremos por definir 2 términos importantes que describen los patrones o elementos estructurales de una cadena polipeptídica para continuar con las reglas de plegamiento. El primero de estos términos es motivo, también llamado estructura supersecundaria o simplemente plegamiento. Un motivo es simplemente un patrón de plegamiento reconocible que incluye 2 o más elementos de estructura secundaria y las conexiones entre ellos. Un motivo puede ser simplemente, como en el caso de 2 elementos de estructura
secundaria plegados uno sobre otro y representar solo una pequeña parte de la proteína. Un buen ejemplo es el lazo beta-alfa-beta que tenemos en la figura. También puede tratarse de una estructura muy elaborada que incluya un buen número de segmentos de la proteína que se pliegan conjuntamente, como en el barril beta. El segundo término utilizado para describir patrones estructurales es el dominio. En la descripción que da Jane Richardson, dice que el dominio es una parte de una cadena polipeptídica que establece de manera independiente y que puede moverse como una entidad única con respecto al resto de la proteína. En muchos casos, un dominio de una proteína grande mantendrá su estructura tridimensional correcta, incluso cuando se separa del resto de la cadena polipeptídica. El plegamiento de los polipéptidos está sujeto a una serie de restricciones físicas y químicas, a una serie de reglas. La regla número 1 dice que las interacciones hidrofóbicas aportan una gran contribución a la estabilidad de la estructura de las proteínas. La interionización de los grupos R de los aminoácidos hidrofóbicos que permiten la exclusión de las moléculas de agua requieren un mínimo de 2 capas de estructura secundaria. Cuando coinciden simultáneamente en las proteínas, las hélices alfa y las hojas beta se suelen localizar en diferentes capas estructurales. Esto es debido a que el esqueleto de un segmento polipeptídico en conformación beta no puede formar fácilmente enlaces de hidrógeno con una hélice alfa, con la que está alineado. Los segmentos adyacentes en la secuencia de aminoácidos están normalmente ampliados uno junto a otro en la estructura plegada. Aunque segmentos distantes en el polipéptido pueden estar juntos en la estructura terciaria, esta no es la forma habitual. Como se muestra en las figuras, las conexiones entre elementos de estructura secundaria no pueden cruzarse o formar nudos. La quinta regla dice que la conformación beta es la más estable cuando los segmentos individuales están ligeramente torsionados en el sentido dextrógiro. Esto influye tanto en la disposición relativa de las hojas beta como en el camino que siguen las conexiones entre ellas. Por ejemplo, 2 hebras betas paralelas deben concentrarse mediante una hebra que cruce por encima. En principio, este cruzamiento por encima puede tener una conformación levógira o dextrógira, pero en las proteínas casi siempre es dextrógira. Siguiendo con estas reglas, es posible construir motivos complejos a partir de otros más sencillos. Así, una serie de lazos beta-alfa-beta dispuestos de una forma de las hebras beta forman un barril que originan un motivo común muy estable denominado barril alfa-beta. En esta estructura, cada segmento beta paralelo está unido a un vecino por un segmento de hélice alfa. Métodos para determinar la estructura tridimensional de una proteína. Los métodos pueden ser difracción de rayos X y resonancia magnética nuclear. La primera, difracción de rayos X. La primera consiste en conocer el espacio que hay en una red cristalina, que puede determinarse midiendo la localización y la intensidad de las manchas producidas en una película fotográfica por un haz de rayos X. La obtención de información estructural tridimensional más detallada hace necesario partir de cristales de una proteína altamente ordenados. No se conocen aún las estructuras de muchas proteínas importantes, simplemente por la dificultad que está en cristalizarlas. Una vez se ha obtenido un cristal, se coloca en un haz de rayos X. Entre la fuente de rayos X y el detector, se genera un modelo regular de señales de difracción denominadas reflexiones. Las señales o puntos se generan por el haz de rayos X difractado, y cada uno de los átomos de la molécula contribuye en cada uno de los puntos.
El patrón de difracción global de los puntos da lugar a una construcción de un mapa de densidad electrónica de la proteína mediante una herramienta matemática llamada transformación de Fourier. La cristalografía de rayos X puede aplicarse de forma satisfactoria a proteínas demasiado grandes para ser analizadas estructuralmente por la resonancia magnética nuclear. ¿Qué es el segundo método? La resonancia magnética nuclear. Una de las ventajas del estudio de resonancia magnética nuclear, comúnmente se le conoce más por sus siglas RMN, es que se realizan con las macromoléculas en solución, mientras que la cristalografía de rayos X está limitada a moléculas que pueden ser cristalizadas. La RMN es una manifestación de momento angular de spin nuclear, una propiedad mecánico-cuántica del núcleo atómico. Solo ciertos átomos poseen este tipo de spin nuclear que origina la señal RMN, entre los que se incluyen el átomo de hidrógeno, de carbono, de nitrógeno, de flúor y de fósforo. En el RMN monodimensional se recogen los datos de muchos experimentos llevados a cabo sobre una muestra y se promedian, aumentando así la relación señal-ruido generando un espectro. Este espectro puede llegar a ser muy complicado de analizar en el caso de las macromoléculas, inclusive también en el caso de una pequeña proteína que contiene cientos de átomos de hidrógeno. El análisis estructural de las proteínas fue posible con la llegada de nuevas técnicas como el RMN bidimensional. Estos métodos permiten medir el acoplamiento dependientes de la distancia y a través del espacio de los espines nucleares de átomos cercanos, o el acoplamiento de espines nucleares de átomos conectados por enlaces covalentes. El RMN bidimensional se utiliza para generar una estructura tridimensional, como por ejemplo en este caso de la globina. En el caso de la primera imagen, el espectro bidimensional de RMN, la diagonal es equivalente a un espectro monodimensional. En la primera imagen se tienen que identificar dos interacciones y las entidades se muestran en la imagen B con líneas azules. La información se utiliza para determinar la estructura tridimensional completa que podemos ver en la imagen C. Los motivos proteicos constituyen la base de la clasificación estructural de las proteínas. Desde hace años los investigadores han organizado el contenido de los bancos de datos en base a niveles jerárquicos de la estructura. Las proteínas se dividen en clases en base a su estructura secundaria, como lo son todo alfa, todo beta, alfa sobre beta con segmentos alfa y beta alternados o entremezclados, y alfa más beta con regiones alfa y beta en cierto grado segregadas. La clase y plegamiento son los niveles superiores de organización y son puramente estructurales, mientras que los niveles que están debajo de ellos son relaciones evolutivas. Las figuras que se van a mostrar a continuación son una variedad de motivos ordenados de cada una de las 4 clases de estructuras de proteínas. En la todo alfa, los motivos están constituidos por solo hélices alfa, como se puede observar. En la todo beta, los motivos están constituidos solo por hojas beta, unidos entre ellos. En los motivos alfa sobre beta, como se mencionó, están alternados, ya sea beta, alfa, beta en algún otro lado, acá atrás, alfa y así, igual aquí. Y muchas veces los beta forman un núcleo hidrofóbico, como aquí,
o como en esta parte. Este es en sí, en el A más B, alfa más beta, son algunas partes que se juntaron nada más, pero no hay una cantidad proporcional. Por ejemplo, aquí predomina mucho más la hoja beta y tiene pocos hélices alfa. Y aquí se muestra lo que son los niveles de organización. Por ejemplo, aquí el plegamiento que habla de la organización estructural y los que están debajo hablan de la organización evolutiva, que son la superfamilia, la familia, ya la proteína y la especie. Superfamilia de proteínas. Se refiere a dos o más familias con escasa similitud en la secuencia de aminoácidos que utilizan algunas veces el mismo motivo estructural principal y que tienen funciones similares. Esas familias se agrupan como superfamilias. Un ejemplo es la superfamilia de proteasas de nucleófilos mixtos. Estas comparten un motivo central de dos barriles que son los que se muestran en rojo. Estos de aquí. Las estructuras cuaternarias de las proteínas comprenden desde dímeros sencillos hasta grandes complejos. Estructura cuaternaria. Una proteína multisubunidad se conoce también como multímero y un multímero con solo unas pocas subunidades se denomina oligómero. La hemoglobina fue la primera proteína oligomérica a la que se le determinó la estructura tridimensional, y esta está formada por 4 cadenas polipeptídicas y 4 grupos prostéticos hemo, que están aquí en rojo. La hemoglobina consta de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Las subunidades están dispuestas en pares simétricos con una subunidad alfa y otra beta cada uno. Se puede escribir como un tetrámero o como un dímero de protómeros alfa-beta. Los dos tipos de simetría más importantes o más comunes son la simetría rotatoria y la helicoidal. En la rotatoria, las subunidades se empaquetan y forman estructuras cerradas, y se divide en simetría cíclica, diédrica e icosaédrica. En la simetría cíclica implica la rotación alrededor de un eje único, como es el que está aquí, que es binario o ternario. Una proteína tiene simetría CN, C de cíclico y N por las subunidades por el número de subunidades que se relacionan por el eje, solo si estas subunidades se pueden superponer mediante rotación alrededor de un único eje. La hemoglobina tiene simetría cíclica debido a sus protómeros alfa-beta. En la simetría diédrica es en la que un eje de rotación binario, como este, que parece una cruz, intersecciona un ángulo recto parecido, igual al del cíclico. Y esta simetría se define como D2 o D4. En la simetría icosaédrica tenemos un icosaedro que tiene 12 vértices y 20 caras triangulares equilaterales. Cada cara triangular está constituida por 3 protómeros y a su vez cada protómero tiene 4 cadenas polipeptídicas, 3 de las cuales son accesibles a la superficie externa. La simetría helicoidal se refiere a cuando las subunidades son añadidas según una ordenación espiral, como en esta, así, y forman estructuras abiertas en los extremos. Este es el final. Gracias por su atención.